¿qué tal estás? Mi nombre es Conchi Mora, desde Yecla, Murcia, España, y estamos aquí una vez más en una edición más de Voces Diversas, ya sabes dónde, en Colectiva Incluyente Visión Violeta. Esta vez para entrevistar a una mujer de bandera, la cual quiero muchísimo y aprecio un montón. La conozco desde hace muchos años, yo creo que casi toda una vida. Y ella es Isabel del Castillo Solís. Pero no estoy sola. A mi lado está, como siempre, mi equipo, que yo no sé qué sería yo sin ellos. Así que, Diana Reynoso, buenas, ¿qué tal? Hola, Conchi. Hola a todas y a todos que siguen la transmisión en nuestras redes sociales de Visión Violeta. Es un gusto saludarles y como siempre, pues saludar y abrazar a la distancia a mi querida Conchi. Y también me da un Gracias. gusto ceder la voz a Verónica. Gracias, Diana. ¿Qué tal? Les saluda Verónica López de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Gracias por seguirnos en esta transmisión más, ya es una entrevista más. Les cedo los micrófonos a Reinaldo. Hola, gracias Vero, gracias Diana y gracias Conchi por esta, pues esa transmisión más que hemos preparado en este maravilloso día para toda nuestra colectiva Visión Violeta, que sé que nos siguen en cada transmisión, en cada evento que realiza Visión Violeta. Es un grato honor estar con ustedes y también, por supuesto, recibir a nuestra invitada de hoy. Así que, Conchi, bien por Gracias, ello. Rinaldo. Gracias, Rinaldo. Bueno, Isa, ¿cómo empezó todo? Es decir, sé que tu discapacidad, bueno, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra mejor, es visual, pero ¿cómo comenzó todo? ¿A causa de qué? ¿A qué se debe? Ok, antes que nada, gracias Conchi por la invitación al colectivo Violeta, Visión Violeta, por tenerme aquí con ustedes. Todo comenzó, fue un día de invierno, un 31 de diciembre de un año por ahí. No vamos a entrar en detalles de años, de fecha completa, porque entonces ya les digo mi edad y No. y bueno, ese es un misterio. Todo comienza un 31 de diciembre, un día de invierno, casi fin de año. Nazco antes de tiempo y pues como consecuencia, afortunada y desafortunadamente, la única consecuencia de ese adelanto fue una retinopatía del prematuro, que en ese tiempo pues era muy difícil detectar y por lo tanto evitar. ¿Estuviste también en incubadora? Sí, ¿verdad? Sí. 3 Era lo meses en común y incubadora. sigue siendo lo común en este caso. Lo que ocurre que ahora con los adelantos que hay hoy en día, cada vez estas cosas ocurren menos. Sí. ¿Y cómo te percibías de niña? ¿Cuándo empezaste a darte cuenta que tú no podías ver o hacer cosas que el resto de tus compañeros o tus hermanos no? Fíjate que fue una transición fue una transición muy, muy fuerte en su momento, porque la mayor parte de mi infancia yo la pasé pues lo más natural que se puede. Siempre con mis hermanos, yo fui la última de 4 hermanos. Y ellos nunca me trataron, o sea, si nos peleábamos todos, o sea, normal,
no, no había de como que, ay, pobrecita, no ve, pues no la vamos a invitar a la fiesta o a la bronca, si es que era. Pero fue ahora sí que el episodio que marcó una diferencia bastante notable fue una cosa muy impactante para una nena de 6 años. Estaba una amiguita jugando y que bueno, a ver, eso igual puede pasar hasta con alguien que ve si no se da cuenta, pero la muchachita, que era unos 2, 3 años mayor que yo, tomó unas pinturitas, de estas infantiles que son más como brillitos. Y entonces fue que me di cuenta o se remarcó que ella se las había podido llevar porque pues yo no veía. Y sí, fue bastante impactante, pero igual me recuperé y seguí, sí, ya un poco más, ay, se me va la palabra, como un poco más sabida de que había una discapacidad visual, pero igual traté de que no, pues de que no me tirara completamente para atrás. Wow. ¿Y de dónde nace tu amor a la lectura? Eso que nos une las dos. De mi madre. Siempre desde muy chiquitina fue de leerme cuentos, comprarme cuentos, los leíamos juntas. O sea, yo me aprendía, era muy divertido porque me aprendía cuando ella pasaba las páginas, me aprendía qué había en una página completa y después, pues yo podía, entre comillas, leer los cuentos. ¿Y tu educación, hablando de cuentos y libros, cómo fue? ¿Así en primaria costó que pudieras entrar a un colegio? ¿Cómo aprendiste braille? Sí costó porque nosotros vivíamos en ese tiempo, bueno, mis papás todavía están allá, pero es un lugar, es un municipio relativamente alejado, pues sí, o sea, es bastante alejado, ponle tú, de la Ciudad de México, o de Querétaro, o de Monterrey, o de Guadalajara, donde se tienen escuelas para personas con niños con discapacidad visual. No teníamos los recursos para movernos. No hablo tanto como del recurso económico, sino que yo creo que muchas veces voy a hacer un paréntesis aquí, porque yo creo que muchas veces hacemos de lado los recursos emocionales. Siempre. Y Muchas si veces no bien no, siempre, yo creo. sí, claro. Entonces no se trata tampoco de juzgar a nadie aquí, pero sí hacían falta los recursos emocionales para moverse a otro lugar donde tal vez la educación hubiera sido más adecuada. Aprendí braille en 3 meses porque, bueno, es que para mí era una cosa fue una cosa muy de transición entre, bueno, ya tenía lo que era el contenido de lectura de cuentos, entonces ya nada más fue como ponerle un código a esa lectura y a esa escritura, una manera de expresar lo que yo ya tenía, pues el tono, el ritmo, lo que tú quieras, las pausas, que ya las había aprendido de una lectura oral. Exacto. Diana, ¿quieres preguntar algo? Vero, Reinaldo, que yo aquí me lanzo.
y no paro. Sí, me imagino a la niña que le encantaban esos cuentos y las crayolas y que jugaba a la par con sus hermanos. Y además de eso, me gustaría saber cómo fue tu infancia ya en una escuela donde pues estaban tal cual, ¿no? Todos los programas siempre dirigidos a niños sin ninguna condición, ¿no? Entonces, llegar a una escuela que no está, no tiene las herramientas ni emocionales ni pedagógicas, ¿cómo fue tu infancia? Y cómo fue también tu convivencia con los niños. Em, ¿A qué desafíos te enfrentaste? Híjoles, lancé como 3 preguntas. Bueno, si me empiezo como que a divagar, tú me pones en cintura. Pero bueno, con la escuela, yo creo que sí me ayudó muchísimo el ambiente familiar en cuestión de los hermanos. Si iban los amiguitos de los hermanos, pues también me juntaban. Entonces, mm, es que la mayor parte de mi infancia, mi convivencia fue siempre con personas sin discapacidad. Entonces, estaba muy adaptada a todo, a las conductas, entre comillas, normales que se esperaban de una niña de mi edad. Cuando por fin se me integra a una escuela, fue escuela federal, primaria, cuando acá en México hubo un tiempo en que la moda era llamar las escuelas integradoras, pero bueno, mi escuela no era integradora y la directora hizo como que una excepción. Una de las razones por las que yo empujé mucho el deseo de tener una educación primaria en escuela regular, como les llamamos acá, o les llamábamos en aquel tiempo, fue que una doctora, una oftalmóloga, nos contó a mi mamá y a mí que había la posibilidad de en sexto grado, si ganabas un examen de la Olimpiada del Conocimiento, podías ir a saludar al presidente. Entonces, pues a la niña se le metió en la cabecita que ella que ella quería estudiar para ir a saludar al presidente. Em, y este es hablando de la convivencia con los niños, con los compañeritos, siempre fuimos un grupo súper unido. En una vez que entré, pues sí, había como que la curiosidad de, oye, ¿y cómo escribes? Enséñanos braille. La cuestión académica sí fue muy rigurosa porque no teníamos todos los libros de texto en braille. Entonces mi mamá y yo grabábamos las lecciones que íbamos viendo por semana. Teníamos una grabadora pequeña, reutilizábamos cassettes para grabar. Mi mamá encontró una escuela donde podían imprimir libros, braille, pero tampoco los imprimían todos. Bueno, entonces teníamos un montón de libros, entre comillas, aparte de los cassettes que grabábamos. Los compañeritos jugaron fueron una pieza clave para lograr que yo me fuera a México a saludar al presidente en turno cuando terminamos sexto de primaria, porque fue un esfuerzo de grupo, o sea, no nada más era que el primer lugar de grupo, tenía que ser el primer lugar del grupo a nivel sector, que, o sea, participamos
competimos con más escuelas. Bueno, yo creo que la primaria fue una de las etapas más bonitas de mi infancia. Wow. Desafíos, pues sí los hubo. Era más como tipo ¿cómo vamos a hacer esto en educación física? ¿Cómo vamos a marcar mapas? Pero la verdad es que sin el apoyo de mi madre también hubiera sido mucho más complicado. Ujú. ¿Y sufriste algún tipo de bullying, de exclusión por parte de los compañeritos? Porque escucho que eh, hubo un gran apoyo, ¿no? Primero que nada de tu mami, el reconocimiento, los profesores también, incluso tus compañeros, ¿no? Para que lograras tu meta de saludar al presidente. Em, ¿Y tú recuerdas si sufriste algún tipo de señalamiento, de bullying, un apodo? Porque, ay, es que, hoy le llamamos bullying, ¿no? Pero pues antes los niños eran, pues los niños son muy netos, dicen los chavos de ahora, ¿no? Mm, ¿Fue tu caso? No, de los niños no, fue más de los adultos. Curiosamente fue Ujú. más de los adultos, y ni siquiera de los papás de mis compañeritos, era más como de los vecinos, de que: "Ay, es que cómo puedes sacar las calificaciones que sacas, seguro se las regalan". Ujú. Ok, creen que tenías un trato preferencial, ¿no? Ujú. Sí, 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 pero sí, o sea, de los compañeritos no, en realidad fue más de los adultos. Mm, Es que alegría escuchar que tuviste una infancia muy linda y unos recuerdos padrísimos que consideras que fue una etapa muy bonita en tu vida. Vero, Gracias, Diana. Ay, Ahorita ay, que se me fue el comentas, sonido. ahí sí me Te escuchan. escuchamos bien, Isa, no te preocupes. Sí. Ok. Preguntarte, ahorita que comentas que fuiste muy unida con tus compañeros, eh, ¿qué era lo que hacías cuando salías al recreo con tus amigos o amigas? Uy, hacíamos diferentes actividades, desde que nos sentábamos juntas, como que el grupito de amigas en círculo a almorzar, y luego pues nos íbamos em, no sé, bueno, para la gente de otros países o de otros municipios de aquí de México donde no se estila, nosotros teníamos rondas de vender en la cooperativa escolar, pues que vendíamos dulces, golosinas, y también me tocó hacer eso, llegué a vender con los compañeritos dulces, luego entregábamos las cuentas y las cosas que sobraban a la persona encargada de la cooperativa. Fue, y pues de repente jugábamos. ¿A qué más jugábamos? Ay, ya ni me acuerdo. Em, pues de repente que sí, que salíamos a correr y siempre tenía una compañerita guía. Cosas por ese estilo. Qué bien. Em, Cuenta, ¿alguna vez participaste en un evento de la escuela? ¿De qué tipo de evento? ¿Un bailable o un evento, por ejemplo, hayan hecho este una participación en dibujo o de Participé canto? en cuento, canto, casi en todo lo que había de eventos y concursos. Siempre fui muy competitiva y fui maestra de ceremonias en los honores a la bandera. Ay, qué padre. Y sí, dije alguna que otra efeméride, pero ya lo de canto fue más en la secundaria.
Qué bien. Reinaldo, Ok, muchas gracias, Vero. Híjole, tantas cosas has hecho en tu niñez que realmente podríamos decir que tuviste una niñez perfecta, Isabel. No sé si en este caso, como bien lo dijo Diana, a través del bullying, a través de los rechazos que hay, las personas cercanas o vecinales, en tu caso, pues marcaran algo fuerte en tu persona y que, eh, pues no sé en qué momento de tu vida, de esa niñez, pudiste sentir como experimentar un rechazo. Am, yo creo que más que un rechazo, era una especie de frustración. Ya desde esa edad, pues sí tomas una especie adquieres una especie de madurez a causa de la discapacidad, porque por los otros, o sea, por algo que en el psicoanálisis le llaman por el otro, o sea, tú ya te empiezas a ser más consciente de lo que la otra persona piensa. Entonces era más que nada una frustración de, bueno, es que si supieran lo que le batallo, si supieran que llego a hacer tareas, no llego directo a jugar. O sea, yo intentaba como, o quería que ellos entendieran que pues que no era fácil, o sea, que lo que yo estaba logrando y lo que estaba haciendo no era fácil. Claro. ¿Y esto te lo hacían saber tus papás? O sea, la importancia de tu estar siempre activa y no hacer caso a comentarios pues que eran destructivos en tu caso. Sí, de hecho mi papá fue el que tuvo más miedo, siempre me decía, no es que se van a burlar de ti los niños, es que son bien crueles los niños. Y yo, bueno, pero ¿y si lo hacen? Si le dije, bueno, ¿y si lo hacen, qué les hago? O sea, yo era del típico, pues si me hacen, me defiendo, porque pues así crecí, o sea, o sea, fue como que el ambiente tan natural en la casa de que, pues, bueno, pues si me hacen, pues yo qué les digo, ¿no? Claro. Y me dice mi papá, no, pues si te pegan, tú pégales. Y ya, Okay. pues, ya luego vemos. Ya, no, bueno, está bien. Pero no, o sea, no hubo la necesidad de llegar a eso. Tú eres de San Luis, ¿verdad? Sí, yo Okay. soy originaria del estado de San Luis Potosí. Ahí es donde naces, donde te formas de manera Sí, educativa, directamente de la capital o no, de de la algún Huasteca municipio. Potosina. Ah, ok, ya. Y donde se supone que fuera de la ciudad es como más complejo o más una situación más complicada en que la educación sea más desarrollada. Mm, ¿Tú cómo lo percibes de ello? ¿Cómo te fuiste forjando? Porque he escuchado a través de tus respuestas que has dado a mis compañeras que vienes pues con una educación fuerte porque tu mamá te va inculcando, te va llevando y que esto te permite a ti también ir surfeando, ¿no? Esos retos que has mencionado. ¿Cómo percibes ello? ¿Cómo logras tras pues vencer ello, estas situaciones de zonas marginadas, se podría decir? Tuve tuve mucha suerte porque también la escuela en la que terminé haciendo la primaria, el personal sí estaba bastante preparado, o sea, las maestras, porque en su mayoría eran maestras, tenían muchos recursos pedagógicos y
la verdad, ya, bueno, ya lo supimos más tarde, que era de las mejores escuelas de la región. Wow, ¿a qué edad entras a la primaria? Mira, yo entro a la Escuela de Educación Especial a los 6 años, pero como no teníamos maestro de braille, entonces esto se retrasa por 2 años más y la comencé en realidad a los 8. Sí hubo un retraso de edad considerable. Entonces tus papás sí trabajaron fuerte contigo también para poderte nivelar, ¿no? Para que tú fueras altamente competitiva, porque lo has demostrado, nos lo has hecho saber, que fuiste competitiva a la par de tus compañeros, ¿no? Y que Sí, eso, ajá, sí. ¿Y tú cómo te sientes al ver esos logros? Micrófono, mensaje de conjunto, entrada de texto, uno de una ventana. ¿cómo me siento? Pues, ¿qué te puedo decir? Sí me asombro y como te digo, o sea, hay mucho agradecimiento para con mis papás, para con mis maestras, para con mis compañeros, pero creo que sí hay una gran parte que es ese empuje que traigo desde que me adelanté a nacer, desde que vine a desafiar la incubadora, desde que creo que es muy fuerte y es una de las mayores ventajas por la que estoy agradecida. Y sí, soy muy, muy feliz de mirar al pasado y encontrar eso, encontrar Claro, ese empuje, ese entusiasmo. Y hasta cierto punto, una inocencia, ¿no? Una inocencia de que, no, pues, o sea, a mí nadie me dijo que no se podía. Pues entonces se puede, o sea, es como, sí, como esa inocencia, como ese deseo de, pues si alguien más fue a saludar al presidente, pues yo también puedo. Y como no puedes, me por dijeron que no supuesto. se podía, pues sí. Claro, pues bueno, también te iba a preguntar una cuestión a lo mejor un poco más sensible. ¿Cómo te han platicado tus papás cómo reciben la noticia cuando les dan el diagnóstico de tu discapacidad? Sí, fue un impacto muy fuerte para ellos, o sea, fue una cosa muy, muy inesperada. Y pues te hablo de un tiempo en el que buscar, por ejemplo, terapia o ayuda psicológica era como tabú. Bueno, y yo creo que en algunos lugares sigue siendo bastante tabú o se le frunce el ceño, pero sí, para ellos fue bastante duro el diagnóstico. Y ellos a la fecha siguen intentando encontrar alguna solución, alguna operación que me haga volver a ver. Dios no lo quiera porque se va a hacer un desastre. Imagínate el reaprendizaje que necesitaría, pero bueno. Claro que sí. Pues bueno, yo cedo los micrófonos a Conchi Mora hasta España y gracias por tus respuestas. Dale, Conchi. Uy, creo que perdimos a Conchi. Perdón. Sí, creo Ok. que la señal, bueno, entonces me adelanto en lo que Conchi se logra conectar. Bien, pues ahora vamos ¿Ahora? a ¿Se me mirar. escucha ahora? ¿Sí? Ahora. Ahora sí. Ahora. Ahora. Háblanos un poquito de forma breve de tu secundaria. ¿Notaste mucho el cambio en académico, cambios de compañeros, profesores? ¿No sentiste como un salto muy fuerte? Porque yo al menos, y yo creo que todos,
lo notamos, ¿no? Sí, sí hubo un cambio bastante drástico, sobre todo por la modalidad del trabajo académico, que era, pues tenías al menos aquí se estila un profesor por materia, por asignatura. Aquí también. Entonces, pues hubo que hacer todas las introducciones por profesor, o sea, lo que hacías una sola vez en primaria, cada que cambiabas de profesor, pues había que hacerlo varias veces en secundaria. Las adaptaciones pues siguieron siendo igual y hasta hubo menos libros, pero bueno, ahí ya tenía una ventaja más grande en cuestión de libros, ya no había que grabar tanto, porque tuve la fortuna de que me regalaran, en aquel tiempo era una computadora de escritorio con un escáner. Eso te iba a decir yo, ¿cómo te ayudó la tecnología? Exactamente, ahí ya entra la tecnología, ya entra el escáner, el lector de Madre pantalla. mía, el escáner. Sí, el escáner. Y ya. ¿Alguna vez que me has salvado la vida con el mío? De hecho. Pues por eso mismo, el escáner central. Bueno, la verdad es que la tecnología ayuda mucho. ¿Y recuerdas así en secundaria algún profesor que te dejara huella? Huella no por lo malo, sino por agradecimiento, que gracias a esa persona os soy un poquito lo que soy. Fíjate que en secundaria como tal no. O fue en lo que creo que en España le llaman colegio, que son los 3 años posteriores a la secundaria, donde sí encontré profesores así. No, secundaria, pues la secundaria la pasé tranquila, o sea, fue un poco más, pues ya no había tantas cosas, sí había concursos y tal, te digo, los concursos de canto y todo eso, pero no, o sea, fue un periodo de relativa calma. Y bueno, la preparatoria y también tu etapa universitaria. Quiero que sepan ustedes que Isabel también estudió Derecho. ¿Te crees que te forjó también un poquito ese carácter de salir adelante, las leyes? Lo de las leyes fue una cosa más compleja. Fue igual, continúo con la cuestión de los recursos emocionales de los papás, porque, bueno, la preparatoria, el colegio lo hice en una escuela particular, fue de las mejores, aparte de la primaria, la otra mejor etapa de la vida académica y de amigos. También de profesores, tuve un profesor de biología, voy a hacer un paréntesis, ahorita voy con lo de las leyes, pero con lo de los profesores que dejaron huella. Y si algún profesor creativo nos escucha, desde aquí va el agradecimiento porque mi profe de biología, él formaba con plastilina, con esta masa Play-Doh, las figuras que se veían en el microscopio. O sea, Wow. ella era una cosa maravillosa. Sí. Luego con las leyes, pues es que era como que lo más cercano, o sea, de la universidad que estaba por mi casa. Pues era como lo más cercano, las leyes. Pero no ejerzo la licenciatura de leyes. A mí me llamó la docencia después de que terminó la carrera. A mí me llama la docencia. Oye, ¿cómo se llama, hablando de docencia, la maestría que tienes? Que nunca me acuerdo. Es una maestría en educación. Guau. Pero también a mí lo que me interesa y me encanta,
es esos pastelotes que haces tan buenos en tu repostería, que yo quiero uno. Además, vamos. yo creo que llega el olor a 10.000 kilómetros de distancia, siempre que estás en tu horno. Isa, ya estoy en su horno. Ya está en su horno, sí. Uy, bueno, entonces vamos a saltar desde la... Pero bueno, no sé si tengan preguntas hasta aquí. Pues sí, Sí, porque yo tengo ya preguntas. A ver, Ok, dale, en la Vero. secundaria, en la etapa de la secundaria, yo me quedé un poquito para conocer un poco más de la secundaria. ¿Llegaste a hacer alguna travesura en la secundaria o que algún amiguito o amiguita te dijera, ándale, ayúdanos a participar en esto? ¿Llegaste a hacer alguna No, yo creo travesura? que las travesuras más, como lo más parecido a una travesura fue una falta colectiva. Pero así, travesuras como tal, no. Ya. ¿Y cuál fue tu materia favorita en la secundaria? En la secundaria, español, porque ya empezábamos a ver literatura más clásica. ¿Leíste alguno de los clásicos, por cierto? No. De los clásicos en secundaria. ¿En qué aprietos me pones, Conchi? Porque no me acuerdo ya exactamente qué Bueno, veíamos en de secundaria, todas maneras, no te preocupes, sí, de todas pero maneras. obviamente pasamos por los sonetos. Siempre pasamos por sonetos, ¿qué te digo? Sí, como que de repente me acuerdo más de la poesía. Órale, qué bien. Bien. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Uy, muchas. Muchos, porque esta etapa de la adolescencia que pues no nada más abarca la secundaria, también la prepa. Ujú. Sí me encantaría saber cómo fue la adolescente, la adolescente, si nos pudieras describir. La adolescente se modeló mucho va a sonar a lo mejor muy cliché, pero se modeló mucho en un cuento particular, bueno, o en una versión particular del cuento de Cenicienta. Ujú. Este cuento de Cenicienta tenía, bueno, la Cenicienta de este cuento, mejor dicho, aparte de toda la clásica historia, a esta Cenicienta del cuento le gustaba soñar. O sea, se dormía cansada y lo que quieras, pero le gustaba soñar bueno, ¿y qué habrá más allá? O sea, ¿qué habrá afuera en el mundo? ¿Qué pasaría si yo viajo? Entonces la adolescente Isabel empieza con ese despertar a soñar en viajar, a, a pensar qué pasaría, qué hay más allá de aquí, qué hay más allá de mi pueblo, qué hay más allá de la academia. Sí, sí, claro. Salir del castillo. Sí, salir del Y- castillo. pero en todo cuento hay un príncipe, ¿no? Sí, ese también Y- apareció en la adolescencia. Bueno, primero muchos sapos antes de encontrar el príncipe. No, ese Entonces, apareció directo. entonces Isabel adolescente, ¿no? ¿Cómo vivió esta etapa del despertar, no nada más del cuerpo que cambia, sino pues también de este deseo de, además de conocer el mundo, pues conocer personas? am, sí, em, ¿cómo te sentías tú? Bueno, escuché que tenías muchos amigos, que fue una etapa muy bonita, pero en cuestión de los novios, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Fuiste muy noviera? Tú cuéntanos. No, Si no fue muy quieres. noviera. No fui muy noviera. Yo creo que mi amor verdadero como tal siempre ha sido la academia. Ok. Em, sí.
No, Sí, no necesariamente como por falta de interés, sino porque es la educación, la escuela, primero como estudiante y después como docente, siempre fue mi hogar, o sea, es muy hogar. Y para mí sí. la educación, los libros Ujú. representan hogar. Y bueno, sí te digo, o sea, en la prepa sí me enamoro, pero no hacemos, me enamoré de un compañero de intercambio y pues no, o sea, no hubo como que chance de, de hacer un vínculo como más. Sí, claro. Ujú. Pregunto esto porque al conocer compañeros y hablar de esta etapa, algunos llegaron a sentirse un poquito inseguros en la cuestión del amor, Ajá. ¿no? Algunos disimular, por ejemplo, los de baja visión, ¿no? Que pues sí veían, ¿no? Para no bajar puntos ¿no? Es por eso que pregunto, ¿no? Escucho en tu caso que para ti el amor siempre fue el amor de tu vida siempre ha sido el conocimiento. Ujú. Y pregunto esto también porque en México pues tenemos usos y costumbres y Uy, sí. pues en algunos lugares se nos educa, ¿no? Que las mujeres preparadas para el matrimonio, para cuidar a los hijos, ¿no? O comentarios así de, bueno, ¿tú para qué estudias, no? No, tú mejor quédate en casa, en el caso de las mujeres con discapacidad. Búscate quien te mantenga, quien te cuide. Ay, Eh, no, qué flojera. ok, ¿tú te enfrentaste a esto? No, no fue tu caso. Eh, Pues te digo, o sea, fue como que a los inicios mi papá sí era como que de la idea de, no, hombre, pues ¿para qué estudias? Y yo, no, hombre, pues ¿para qué me quedo? O sea, es que yo siempre fui como que bien rebelona en ese aspecto. También yo creo que tiene mucho que ver eh, mi, o sea, que tan sumergida estaba en los libros. Ujú, claro. Ujú. Y eh, podrías compartirnos, quizás compartirnos, si has llegado a experimentar algún tipo de violencia. Algún tipo de violencia física, no. Ujú. En la carrera sí experimenté un tipo de violencia psicológica que igual hace retroceder al tiempo en el que se pensaba que las calificaciones mías pues eran mm, otorgadas, o sea, que no eran ganadas. Tuve un maestro en particular en la licenciatura de amparo, de Derecho de Amparo, que se le ocurrió ponerme 9 nada más porque había terminado yo el examen muy rápido. Hazme el bendito favor. Eh, que porque a lo mejor había visto las respuestas en la compu, yo así de que, porque ya tenía en ese tiempo ya tenía la computadora con software lector de pantalla. Y entonces pues él era de que no, pues vio las respuestas y le digo, ¿usted me vio que abrí algún otro archivo? No, pues no le estaba poniendo atención. Pero pues si le gusta el 9 se lo queda y si sigue usted respondiendo así, pues lo bajo a 8. Ya no le dije nada. Al parcial siguiente le dije, ¿sabe qué? Eh, ¿Quiere poner a prueba mi conocimiento? Vámonos a exámenes orales. En exámenes orales, pues yo fue como los llevé en la primaria. Mis exámenes en la primaria fueron orales. Pues yo dije, no, pues bueno, vamos a exámenes orales. O sea, si usted duda, quítese la duda. No les miento, las preguntas fueron mucho más difíciles, porque él dictaba los exámenes, él no llevaba los exámenes, no llevaba las copias como tal y las entregaba, no, él las dictaba. Las preguntas siempre fueron más difíciles, eh, como quiera se las contesté y al final pues ya tuvo que aceptar que yo sabía, pero sí es una violencia psicológica bien dura.
Sí. Mm, Qué fuerte. Mm, Bueno, le cedo la voz a Reinaldo, porque seguro también tiene ahí sus preguntas. Muchas gracias, Diana. Isabel, que he estado escuchando cada respuesta, he seguido esta entrevista que con gusto mis compañeras han estado realizándote y hay dos dudas que por ahí surgen y preguntas también a la vez que se generan, ¿no? Em, Dentro de esa etapa que mencionas de formación educativa, te, ¿quién te apoyaba en la adaptación de tus materiales? Fue una combinación entre mi mamá y yo. Ujú. O sea, hacían equipo tu madre y tú. Sí, Ya. Los maestros se prestaban, ellos también ayudaban o nada más era el equipo tú y mamá. había maestros que sí, como les comentaba, el maestro de biología, algunas maestras de matemáticas, que sí ofrecían alternativas, sugerencias de cómo se podría hacer tal o cual cosa. Ya, las guiaban, ¿no? Las orientaban. Sí, Qué bueno. Y estaba escuchando este cuento que nos narras en la adolescencia de la Cenicienta. A mí se me fue más al cuento de Bella y la Bestia, ¿no? sí, Porque Bella era pues toda intelectual y eso es lo que dejas ver en Isabel. Isabel, la intelectual, ¿no? ¿O cómo ves? sí, yo creo que ya pasada la etapa de la adolescencia, pues eh, ya fue más allá de la Cenicienta soñadora, o sea, bueno, porque sí, o sea, la etapa de la adolescencia fue mucho de soñar y pues qué pasaría. Sí, o sea, qué pasaría, sí, pero ya después la mujer, ya la profesionista, pues ya es más, un poco más, sí, sí, yo creo que sí daría más el tono a ella. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Y en este cuento basta todavía que aparezca la bestia. la bestia, ¿no? Aquel príncipe que realmente pues llegue a tu corazón, ¿no? Que desplace a lo mejor, bueno, no desplace, sea Ay, no, complemento. no, que lo comparta, que lo Ajá, comparta. por eso, exacto, que sea parte de ese intelecto que has ido teniendo durante tus años. Y, y qué gusto que no has sufrido de violencia, que eres de las mujeres que todavía se salvan en cuestión física, ¿no? De la violencia, a lo mejor no psicológica como lo has remarcado en este punto. Y hablando de la parte psicológica y emociones, has estado mencionando en varias ocasiones esta preparación emocional, lo haces cuando mencionas el tema de tus papás, que también eh, ellos tienen que trabajar esta parte. ¿Tú has trabajado mucho esta parte del estado emocional, Isabel? Llevo ya, voy para los 4 años que estoy en psicoanálisis. Estoy llevando la terapia psicoanalítica y es como he venido aprendiendo a conocerme, a darme permiso de sentir, etcétera, etcétera. Pero sí, es muy importante tener ese seguimiento emocional. Ujú. Qué, qué importante, ¿no? Como bien lo dices, conocerse, conocer el funcionamiento del pensamiento humano y que de esto pues te haga una fortaleza y no te tire, ¿no? Que es algo de las situaciones que pasa y muy seguido en el ámbito que sea laboral, escolar, dentro de casa,
esta violencia psicológica, que cuando no estás bien cimentada, cuando no tienes esa eh, capacidad de poder decir, a ver, lo que me está pasando no es de mí, esto que estoy sufriendo o lo que me quieren hacer sufrir no es mío, o sea, sino es de la persona que está siendo la agresora. Sí, ¿Tú cómo lo transmites hacia los demás, Isabel? A tu familia, a tu entorno. pues no es un proceso fácil, o sea, no es un proceso fácil. Primero, no es fácil empezar, pero pues a la verdad, ahorita estoy en el estado de Hidalgo, entonces estoy un tanto lejos de mi familia, del ambiente familiar y no, pues bueno, siempre está la cuestión de ir poniendo límites sanos, de, bueno, sí, pues te escucho, pero yo no me meto, etcétera, etcétera. O sea, aplicas esto de la familia como el sol, entre más lejos mejor. Algo así, o como luego Ok, dicen malamente que entre el médico y el abogado, y yo, ok. sí, claro. Y Sí. esta razón, pues, permite también tú demostrar a los demás, como lo has venido haciendo, esta capacidad de poder vivir de manera Ujú. independiente, ¿no? Como, bueno, eso es lo que yo percibo de ti. ¿Tú cómo te percibes? ¿Sabes que yo creo que más que a los demás era demostrármelo a mí? Porque bueno, a final de cuentas, pues viniendo de una familia, es que mi familia fue una combinación entre naturalidad y sobreprotección. Entonces, como para dejar atrás esa parte sobreprotectora, eh, ya te digo, más que para los demás, era como para mostrármelo a mí. Ok. O sea, sobreprotectora, podríamos decir que no te dejaban casi moverte, o cómo puedes, bueno, cómo podemos hacer llegar este mensaje de la protección o sobreprotección a los que nos estén escuchando, las personas. ¿Y qué Sí, daño te causaba esto a ti? bueno, era la sobreprotección de, por ejemplo, de, no, pues no te vayas más lejos a la universidad, no, pues no te vamos a mandar a una escuela para discapacidad visual, porque queremos tenerte aquí cerquita con nosotros, que no te nos escapes de la vista. O sea, sí, o sea, es muy limitante en el aspecto de, pues que más allá puede haber mejores oportunidades, incluso para ellos, para la persona que hace el rol de sobreprotector. Ujú. Eh, Sí, claro, ¿no? Porque toda la atención, todo el tiempo estaba sobre ti sí, y tenías más hermanos. y tenía más hermanos. Tú eres La la menor, chica. Ah, sí. ok. Pues sí, necesitaban atención también tus hermanos. Uh-huh. Y eso es lo que tú percibes, tú haces que te tengas que mover, ¿no? Decir, a ver, me voy a quitar del ojo o de esta mirada supervisora de papá, mamá, hermanos, para empezar a ser Isabel. Uh-huh. Es correcto. Qué bueno, Isabel. Pues bueno, no sé, voy a ceder los micrófonos a Conchi y te agradezco. Gracias. Gracias, Isa, por todo lo que nos estás compartiendo. Volviendo un poquito a la uni, mi curiosidad es, tus exámenes, bueno, ya nos dijiste que con esa materia eran orales, pero ¿cómo lo hacías? Porque en mi caso, a mí el examen siempre era en braille, aunque yo respondiera con la computadora e imprimiera. En tu caso, ¿cómo era? ¿Te lo daban en un disquete, los enunciados? ¿O en pendrive? No sé si ya había pendrive en esa época tuya universitaria. ¿Cómo eran tus exámenes? Era una combinación entre oral y pendrive. Había maestros los más actualizados, pues que en pendrive y los más
los que eran ya mayores, orales. Ay, hombre, es que como la comodidad del pendrive. Sí. Y luego tenía por ejemplo un maestro que los dictaba, que también los dictaba, pero con él era ir a imprimírselos. O sea, iba, lo contestaba y le imprimía ahí mismo en la uni mis respuestas. ¿Alguna vez la tecnología, porque a mí sí, te llegó a jugar una mala pasada? En No. un examen que el ordenador fallara o lo que sea. No, es que era mi ordenador, o sea, era mío. Porque entonces, a mí los primeros años era un desastre. Vamos, sí, me imagino. era un No. desastre. Por suerte no. Pues menuda suerte tú, porque yo no me podía llevar mi computadora a la uni. Tenía que ser una compu de ellos. No, es que yo me la llevaba porque ellos no tenían, por ejemplo, lector de pantalla y no tenían interés Bueno, y en lector de comprarlo. pantalla de los tiempos de nuestra tatarabuela, ¿eh? Sí. Pero bueno, funcionaba y yo ya... Bueno, al menos funciona, sí. Digo, yo me callo, esto no es mío, yo sé qué hacen, pero funciona y ya. Pero mal. Sí. Hablando de lo laboral, que yo me he adelantado mucho, quiero que sepan ustedes que además de todo esto, Isabel trabajó durante un tiempo como facilitadora de una prepa en línea. ¿Qué es lo que más te gustó de esa época? ¿Qué fue lo más satisfactorio para ti? Compartir conocimientos. Compartir conocimientos y dejar a mis muchachos con esa curiosidad por saber más. Es que la docencia la llevas en la sangre. Es que se te nota, es que hasta la voz te cambia, disfrutas. Uy, sí, Y después de la prepa también di clases de Derecho Romano en una universidad, una universidad en línea también fue un semestre y fue de lo más. O sea, es que me tocó desde diseñar el curso, las actividades. Wow. Y fue como que Y encima de romano, que yo creo que es la materia fea de derecho. Yo creo que es la materia fea de derecho, ¿no? La que nadie quiere. Es la materia más bonita que puede haber del derecho. O sea, que la enseñen de la manera más ¿Fea? incómoda es otra cosa, pero el derecho romano es una de las bases del derecho, incluso del derecho anglosajón. Tiene Claro, el derecho romano es el derecho romano. Claro. Qué leches. Y ahora sí, a lo que yo tengo ganas, yo que sé, necesito azúcar, pero urgente ya. ¿Qué es lo que te llevó a la repostería? La pandemia. Yo Como creo que tantas como cosas. muchas otras personas fue la pandemia. Y también esa idea de, sabes que sí puedo, o sea, de la cocina, sí. La familia sobreprotectora me dijo, no, es que no puedes, te vas a quemar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, ¿sabes qué? Pues sí puedo, o sea, ya estoy acá en mi casa y tengo los guantes de horno, o sea, todo lo hago de una forma muy segura. Pero igual fue esa de, no, pues sí puedo, o sea, sí puedo, ¿por qué no puedo? Es que también es romper un mito, ¿no? Cómo emprendes. Porque sí, cada vez hay más mujeres emprendedoras, pero con discapacidad, yo creo que pocas, incluso aquí. Yo solamente conozco una persona que abrió una tienda. Y creo que lo dejó por los hijos, ¿eh? Dime. Mira, yo del emprendimiento igual se fue dando natural, porque bueno, yo compartía los pastelitos, que el pancito que hacía. Y la misma familia, los amigos con los que llegué a compartir me dijeron, hombre, Isa, pues véndemelos. O sea, pues porque tú es el tiempo, son los ingredientes y es la calidad.
Y ya fue que empecé a vender, luego publiqué en redes sociales que lo que estaba haciendo y me dijeron, oye, pues que si nos puedes mandar a tal lugar. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Y ya empecé a investigar desde el empaquetado, el etiquetado de las cajas, Ujú. pues fue, todo ha ido fluyendo como de una forma muy natural. ¿Y cómo crees o cómo piensas que tu sistema de creencias ha influido? Porque menudo cambio has hecho desde la Isabel que yo conocía ya por el 2009. Ahora has dado un salto de gigante, ¿no? Pero no solo en tu modo de ser, lógicamente, la edad no es la misma, sino también en todo tu sistema de creencias. Yo creo que lo has tenido que derrumbar varias veces, ¿no? Y volverlo a armar. No sé si varias veces, pero al menos una sí. Así que, chicos, ya sabéis que se puede armar y rearmar el sistema de creencias. Que no me Sí. digan que no se puede, que es que yo soy así y que esto ha sido así y que esto nunca va a cambiar. Eso es una mentira como una casa. O le puedes ir sacando bloquecitos y cambiarlos si no lo quieres tirar de una. Bueno, como a mí También me se gusta vale. tirar las cosas que no sirven de volada, puta paz. Bueno, sí, pero no todos. O sea, no. Yo Hombre, ya hay entiendo que también quedarse con lo que que no sirve, pero todos, con que lo que ya no. sirve, hasta luego, bye bye. Sí, chica, pero hay quienes no, y está bien respetar el proceso Por de cada supuesto, de quien. cada uno. Diana, ¿algo más que te surja? Sí, me encantaría. Entonces, para tener mayor claridad, ¿no? De quién es la Isabel de hoy, ¿no? En la actualidad, vives en Hidalgo, escuché, vives sola, vives acompañada. Vivo cerca de mi hermana. No Ujú. vivimos vivimos en la misma privada, pero no vivimos juntas. De hecho, fue un evento muy curioso porque de repente a mi hermana le dan trabajo acá. Yo me vengo porque la pandemia, no, me vengo antes de que empezara la pandemia, supuestamente a buscar, como que para sentir el panorama, me vengo con mi hermana y su familia unos días, supuestamente para ver si me movía a Querétaro. Está muy cerquita de Querétaro el lugar donde vivo, del estado de Querétaro, para ver si me movía para allá o qué pasaba. Pero en eso se viene la pandemia y se desocupa una casa en la privada. Dice mi hermana, oye, fíjate que tienen esta casa en la privada, y pues dije, de aquí soy. Y me moví para acá. Ujú. Y entonces vives cerca de tu hermana, pero en tu propio espacio, ¿no? Sí, en mi propio espacio, y a Mm, la verdad es que poco la veo. De hecho, nos reímos mucho porque a veces nos hablamos mejor por teléfono, porque, pues bueno, ella también trabaja. Yo igual trabajo en una consultoría de accesibilidad en línea, aparte de la repostería. ujú. Y entonces, sí, de repente nos perdemos mucho una de la otra. Tengo a mis 2 sobrinos también cerca, pero igual los veo poco. Entonces, sí, o sea, es mi espacio como tal. Ok. Entonces estoy escuchando a una mujer que es independiente, autosuficiente, que le encanta ser muy creativa y esta creación lo lleva en el arte de la repostería o de lo que cocinas, ¿no? Porque también es un arte. Sí, Y tiene un poquito de magia, bueno, o bastante la magia. imagen, todo, sí. Y entonces me encuentro una mujer ciega que está rompiendo, desmontando el mito de que, pues, somos, o se nos puede etiquetar como niñas eternas, ¿no? En casa o eternas
con alguien que te cuide eternamente. O sea, tú estás ahí rompiendo todos estos paradigmas acerca de ser mujer con discapacidad. Por lo cual te agradezco, te aplaudo, te reconozco. Sí, porque esto nos sirve mucho de inspiración a las que, a las que van en camino, ¿sí? Y que quizás escuchen de otras personas, ¿cómo vas a poder? No, es que tú no, ¿no? Aquí tú nos estás demostrando que querer es poder. Y, y bueno, pues yo para despedirme, para ya ir cerrando, quisiera preguntarte, ¿quién es Isabel? ¿Quién es Isabel? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué te puede decir? Pues es una persona que es una mujer que hasta hace muy poco aprendió y aceptó que el conflicto con la discapacidad visual o la que sea, no tiene por qué ser con la persona que la tenga. O sea, que la persona que tiene la discapacidad no necesariamente tiene por qué cargar con el conflicto o, como dijo Conchi, con los sistemas de creencias de los otros. Que sí está bien hacer cosas para demostrar que se quiere, que se puede, o porque quieres o porque puedes, pero que las hace para ella. Y que es lo que les aconsejo a quienes las escuchan. Si van a hacer algo para demostrar lo que ustedes crean conveniente o necesario, demuéstrenselo a ustedes. No lo hagan para complacer o para alguien más. Si lo van a hacer, háganlo primero para ustedes. Conózcanse ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Diana. Bueno, le doy la voz a Vero. Gracias, Diana. Agradecerte, Isa, porque estás permitiendo conocerte cada una de estas etapas y la verdad me sorprende por todo lo que has vivido y has aprendido y que te apoyan tus papás. Qué bonito. Y todo lo que ya tienes. Eso es hermoso. Ya última pregunta. ¿Has pensado en poder escribir un libro? Y si tuvieras esa oportunidad, ¿qué título le pondrías? Uy, pero la verdad es que sí me gustaría escribir un libro, pero de un recetario. No necesariamente de mi vida. Fíjate, sí sería como que algo bien bonito, como que ligar las recetas a un poquito de quién soy, ¿no? Pero está en el tintero todavía. Ok, sí, qué interesante la verdad. Gracias. Reinaldo. Gracias. Muchas gracias, Vero. Quiero, antes de despedirme, agradecerte, Isabel, por todo este trayecto que nos has llevado de tu vida, por abrirnos el corazón y, por supuesto, enseñarnos tantas cosas. No solamente eh, duras, sino también muy nobles de tu parte, que has logrado con ello crear una bandera y una barrera a la vez
donde se nota la fortaleza que tienes. Y quisiera preguntarte si en algún momento de tu vida tomaste a alguien de ejemplo a seguir. Ay, Reinaldo, me vas a hacer llorar y yo no lloro. Yo no lloro seguido. Ay, qué feo no eso. No, sí lloro. Lo que quiero decir es que no tan seguido, pero bueno. Sí tomé a alguien de ejemplo. Yo creo que como un ejemplo apegado, no. Sí me modelé mucho en mi mamá, en mi madre, porque dije, pues es que mi madre, mira, le está poniendo una cabeza a su pilón, porque es como de broma, luego me dices que tú fuiste el pilón. Llegué ya más o menos de una forma inesperada, bueno, inesperada también por la cuestión de haber sido prematura, pero sí, o sea, si de alguien si en alguien me modelé y si de alguien tomé ese temple fue de mi madre. Yo le digo mucho en broma que es mi diosa favorita porque ella es Minerva, como la diosa romana de la sabiduría y de la guerra. Le digo, ¿cómo está mi diosa favorita? O ya voy a ver a mi diosa favorita. Sí, entonces si me modelé en alguien fue en ella. Y creo que le has dado un toque especial con este nombramiento que le has dado al reconocerla como una diosa. Y hace bien a su nombre, ¿eh? Porque tuvo esa seguridad, ese conocimiento para poderte guiar durante tu trayecto de la niñez hasta el punto donde floreció esta Isabel y se muestra ante el mundo con lo que es, con esta fortaleza de mujer. Gracias, Isabel. Muchas gracias a todos. Colectiva Visión Violeta, y yo cedo los micrófonos a Conchi. Gracias, Reinaldo. Y yo antes de despedirme, todo lo que haces te deja tiempo para encerrarte en un libro, como nos gusta decir a las dos. Ah, claro, o me llevo los audiolibros a la cocina, donde sea. ¿Con cuál estás ahora? Ahorita estoy con una serie de... no, es que es una serie de... de hecho no sé si está en español porque estoy muy en los audiolibros también en inglés, también antes de terminar. El inglés es también el idioma inglés, pues es el idioma en el que trabajo y es como mi segundo... Aparte de la educación, el idioma inglés es como mi segundo refugio. Entonces estoy con una serie que es que se compone de cortes, de cortes tipo, o sea, cortes de palacios y tal. Y son estos seres de cortes del reino de las hadas, pero en una ¿Fantasía épica versión, o qué? fantasía épica, sí. O sea, sigo un poquito en el rol de los cuentos, pero ya más maduros. Por cierto, me pasaron la rueda, Isa, al final. Ah, la rueda del tiempo. Sí. Sí, bueno, sí. Y con eso ya me despido. Agradecerte por decirme que sí a mi invitación apresurada, por el tiempo compartido y por el espacio. Y bueno, pues doy la voz a Diana. Gracias, pues yo también agradecerle a Isabel por aceptar esta entrevista para Colectiva Visión Violeta y que nos compartas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales o quizás en donde pones a la orden tu servicio es que eres una mujer muy multifacética. Tú compártenos dónde te pueden localizar, por favor. Claro que sí. Estoy en X
La cuenta es postres-paraíso. Ahí me encuentran más seguido porque casi no soy muy poca para Face, no tengo TikTok y YouTube y eso pues lo uso más que nada para la docencia. Entonces sí, seguro me encuentran en X como postres-paraíso. Bueno, para los que no sepan qué es X, que viven en otro mundo, es la antigua Antes Twitter. Sí, antes Twitter. Ok. Excelente. ¿Y haces envíos a todas partes de la República? Sí. Perfectísimo. Pues ya estamos entonces. Vero, Gracias, Diana. Muchas gracias por aceptar esta invitación y comentarles compartir nuestras redes sociales, que nos sigan en YouTube como Visión Violeta, en Facebook Visión Violeta Incluyente. Y qué interesante esta entrevista. Reinaldo. Pues nada más agradecer, por supuesto, la intervención de todas y cada uno de ustedes y todos nuestros seguidores. Por favor, síganos siempre y denos like en nuestras redes sociales. Cuídense mucho. Yo fui para ustedes Reinaldo Lugo.